que lo voy a compensar con una excelente clase, con lo cual vale la espera. Estoy seguro que van a ver la clase, me van a decir la verdad, valió la pena esperar. Bien. Hoy, bueno, la clase pasada, que creo que fue el jueves, que lo dio Federico la clase, estuvieron dando o viendo extinción de los contratos. Extinción de los contratos es un tema de parcial sin ninguna duda. Y no lo terminaron de cual la idea mía, obviamente, como corresponde, es continuar con lo que seguía dando Federico. Y a tenor de ello, es que con todo gusto y placer, ¿se ve la filmina? ¿La logro compartir? Sí, sí, Sí. profe, se ve. Vamos que se puede. Bueno, extinción de los contratos y vamos a ver los institutos, como dice la filmina, de rescisión, revocación, resolución y, perdón, estoy en mi casa, acabo de llegar y tengo acá a mi nena que quiere participar también de la clase, pero yo ya le dije que no. Bien, entonces, como les decía, tenemos esos 4 institutos que están viendo en la filmina: rescisión, revocación, resolución, cláusula resolutoria. Si tenemos la suerte de llegar, vamos a ver también imprevisión y frustración del fin del contrato. Artículos 1076 a 1091 y obviamente todo sacado de Borda. Estoy dando la clase, corazón. ¿Tu guitarra? Bueno, a ver, espérenme un segundo que le voy a dar la guitarra a la nena. A ver, ¿qué guitarra querés? Justo esa que está al fondo de todo. Perdón, ¿eh? Oh, ya sacaste vos, pero después no me... ¿Listo? Vamos. Bien, ahí. Ahí, vamos. Muy bien. Cuidado el cable. Ahí estamos. Muy bien. ¿Y me dejás dar la clase? Obvio, ahí está la guitarra. Muy bien. Muy bien. Aquí, la guitarra. Tóquela y tóquela muy bien. Bien. Perdón, bien. Profe, ya que su hija le pidió la guitarra, nosotros no le podemos pedir las filminas porque están muy bien explicadas y nos es que la nena como que estarían muy fáciles para después para estudiar. Así que si a su hija le dijo que no, nosotros tampoco le puede decir que no. Pero las filminas, ¿valen la pena? Para mí son un horror esas filminas. Sí, porque seguimos el curso de la lectura, todas la queremos. Exactamente, Bueno. sí valen la pena. Yo me sumo al pedido de las filminas. Y tengo una duda con respecto a la extinción de los contratos, porque el otro día el profesor también nombró, el tema es que el manual de Borda tiene un montón de ítems, habla de nulidad, bueno, la teoría de la imprevisión, eso no me queda claro, ¿por qué solamente presentan la clase con rescisión, revocatoria, resolución? Perdón, me perdí la pregunta. ¿Qué es lo que no entendías con respecto a estos institutos? Vamos a ver todos los que están en el manual, ¿esto es así? Sí. Ok, nada de eso, porque en la clase pasada vimos también algo de rescisión, si no me equivoco. Ah, ¿ya vieron rescisión? O resolución vimos. De rescisión sí vimos, que es de mutuo acuerdo o mutuo distracto. Mutuo distracto. Ni me entiendo la letra. O bilateral. Pero bueno. O sea, ¿ya vieron rescisión? De revocación también. ¿La revocación ya la vieron? Sí. Unilateral, autorizado por la norma. Sí, a ver. O sea, ¿vieron estos 3 institutos que les estoy mostrando en la filmina? No, la cláusula resolutoria no, por eso le estaba preguntando. Y creo que la revocación tampoco, ¿no? No, la revocación no. Entonces, por las dudas, yo estoy pasando las filminas. Sí. A ver.
Pero podemos hablar porque hay dudas con el tema de la revocación. Hay dos institutos como medio confusos. Bien, bien. Entonces, yo estoy acá con las filminas, ¿no? Ok. De extinción, ¿vieron? Rescisión la vieron. Bilateral y unilateral. Sí. Resolución la vieron. Resolución, hablamos del artículo 1076. Sí. ¿Y qué más? ¿1078 puede ser? Yo con resolución estoy viendo cláusula resolutoria, 1087, 1088, 1086. Estoy viendo imprevisión con el artículo 1091 y estoy viendo frustración con el artículo 1090. No, profe, entonces lo dio de manera distinta. Empiece como usted va a dar Y resolución, mira, y yo resolución lo tengo con artículos 1079, 1083 y 1091. ¿Los vieron con esos artículos? No. ¿No? No. No, creo que Revocación. vimos 1076, la Sí. rescisión bilateral, Sí, 1077, 1078. Sí. sí. Los incisos de todo el 1078 hasta el inciso H. Pero por Sí. eso, si quiere, explíquelo. Vamos sumando los apuntes y también vamos despejando dudas, porque es re importante y son un montón de institutos. Son un montón de institutos, son institutos complejos. Sí. Pero bueno, vamos que vamos. Yo ya sé entonces que vieron rescisión, resolución y vieron revocación también. ¿Sí? Sí, sí, Revocación. Pero no con los artículos que usted mencionó. Los que yo menciono son los que están en el código, no otros, Gaby. Sí, pero el 1089 dijo. Sí. Ese no lo vimos. ¿No? No. Está bien. Bueno, arranquemos. Okay, Perdón, gracias. profe, que le hicimos este barullo. No, está bien, pero está bien porque Federico me había dicho que habían llegado hasta un determinado artículo y a partir de ese artículo, creo que me dijo el artículo, a ver, espérenme. Bueno, dejemos. Voy a admitir a los que me quedan para admitir a todos y arranco. Bueno, extinción. Si no, lo que también podemos hacer es rever algunas de las cosas que ya vieron. Por ejemplo, arranquemos. La filmina se ve, ¿no? Panorama, vía de extinción, todo. Sí, se ve. Ok. En esta filmina lo que estamos viendo son las tres grandes modalidades de extinción anormal del contrato. Digo anormal porque el medio normal de extinción de los contratos es el cumplimiento. Ok. Identidad entre lo prometido y lo acaecido, cumplimiento normal. El cumplimiento normal lo que genera es la extinción del contrato. Si yo te prometo una cosa y te la cumplo, extingo el contrato. Eso no es normal. El pago en término, el pago en plazo, el cumplimiento es lo normal. Lo anormal es el incumplimiento. Y dentro de lo anormal tenemos tres grandes causales. ¿Qué vemos? Rescisión, 1076, 1077, revocación, también 1077, y resolución, artículos 1079, 1083 y 1091. Esos son los tres grandes esquemas. La rescisión puede ser unilateral y bilateral. Si estoy repitiendo, simplemente es para reforzar lo ya visto en la última clase y continuar. La rescisión puede ser bilateral o unilateral. Unilateral es una parte, bilateral cualquiera de las dos partes tienen la posibilidad de extinguir en forma anormal. Para la rescisión, uno de los grandes elementos es que no tiene que haber causa. No tienen que decir, rescindo porque tal cosa. No, solamente tiene que estar prevista en el contrato en una cláusula. Como opción para una de las partes, unilateral, o para ambas partes, bilateral.
La revocación funciona generalmente en los contratos unilaterales y gratuitos. El ejemplo más común es la donación. La donación es el caso más común de revocación. Es unilateral y es gratuito. Y las causas, a diferencia de la rescisión, sí tienen que estar expresamente invocadas. Y las causas son legales, o sea, están en la ley. No hay más causas que las que están en la ley. Con lo cual, rescisión, no hay causa, tiene que estar prevista en una norma del contrato. La revocación sí tiene que haber causa y las causales están establecidas en la ley. La resolución, hay distintas maneras de que se provoque la resolución. Una es el incumplimiento. El incumplimiento es lo más normal que hay. El incumplimiento genera la resolución del contrato. Pero también la resolución se puede generar por una condición. ¿Qué significa una condición? Se produce tal condición y se extingue el contrato. Se llama condición resolutoria, por eso es resolución. Condición resolutoria. Producida la condición, el contrato se extingue. Entonces puede ser la resolución por incumplimiento o también por una condición, entre otras cosas. El incumplimiento es lo más normal que hay como extinción de los contratos y el incumplimiento le da la opción a la parte cumplidora de resolver el contrato. Por ende, no confundan nunca rescisión, revocación y resolución. Ahora, además de estos tres causales, tenemos como situación que puede extinguir el contrato, la imprevisión y la frustración del fin del contrato. Hasta acá, ¿hay dudas? ¿No? No, profe. No, vamos bien. Rescisión, bueno, esto lo vieron y lo voy a dar por hecho. 1076, 1077. Algo ya se los expliqué. Por ejemplo, rescisión bilateral 1076. Ambas partes tienen la opción y vean el ejemplo. Un contrato de suministro en donde había quedado que en ejecución que las partes dejan sin efecto de común acuerdo, solo cesan las obligaciones futuras, las ya cumplidas, entregas previas quedan firmes. Vean ustedes también el fundamento, los efectos, la forma y el concepto. Esta es la unilateral del 1077. Vean que es una excepción. Profe, Sí. ¿qué es contrato de suministro? Que no llegué a leer bien toda la definición. El contrato de suministro es uno de los contratos, cuando vamos a ir a la parte especial, el contrato de suministro puede ser suministro de combustible. Entonces te suministran combustible en forma periódica y continua. Ambas partes en ese contrato de suministro tienen la posibilidad de rescindir el contrato. En la rescisión, una de las, no sé si lo explicó o no Federico, uno de los elementos o caracteres es que tiene que haber una cierta previsibilidad, una previsión, o sea, tiene que haber un preaviso, y ese preaviso va a variar de acuerdo al contenido económico del contrato. A un contrato de mayor envergadura económica, mayor va a ser el preaviso. A un contrato de menor significación económica, el preaviso va a ser menor. Lo cierto es que se estila que no menor a 15 días debe ser el preaviso. Gracias. Eso es un contrato de suministro. Es uno de los contratos especiales, como compraventa, locación, donación, mandato, putting out system, leasing, factoring, franchising, franquicia, etc. Unilateral está en el artículo 1077. Unilateral, una sola de las partes tiene la posibilidad de la rescisión. Los efectos son para el futuro, o sea, los efectos que se produjeron, no es retroactivo los efectos de la rescisión, sino que son
de acá para adelante, son para el futuro, por eso se llama ex nunc. Y cuando los efectos son retroactivos, se llaman ex tunc, que lo vamos a ver. El ejemplo más común de rescisión unilateral está dado en el contrato de locación. Voy un poquito rápido porque ya lo vieron, evidentemente. En la locación se prevé la facultad de rescisión para el locatario. El locatario puede hacer uso de la facultad de rescisión después de los primeros 6 meses de locación. Si lo hace entre los 6 meses y el año, tiene que pagar 2 meses de locación. Y si lo hace después del año, el inquilino tiene que pagar un mes de locación como penalidad por rescindir el contrato en forma anticipada. Revocación. La revocación habíamos visto que las causales tienen que estar en la ley. Los efectos, vean ustedes, los efectos son retroactivos, van para atrás. A diferencia de la rescisión, que van para adelante, los efectos son retroactivos. Ex tunc se llama. Vean causales de revocación, solamente las que están en la ley: ingratitud del donatario, injurias, falta de alimentos, incumplimiento de los cargos, etc. Y la distinción también con la rescisión unilateral es que la revocación exige una causa legal, a diferencia de la rescisión, que no exige ningún tipo de causa. Bueno, esto también seguramente lo vieron en el 1078. Los efectos que los acabamos de ver. La restitución, en la unilateral hay que restituirse. Reparación de daños, si es que la rescisión lo provocó. Y acá también es importante este tipo de cuadro, porque lo que están viendo es la comparación entre las 3 causales. Causa, en la rescisión de voluntad, es el acuerdo de voluntades, cuando es la rescisión bilateral, la de ambas partes. En la unilateral y en la revocación, la ley en la revocación y en la cláusula, la unilateral, es la causa, es la opción de utilizar una causa. Y en la resolución es, o puede ser, incumplimiento, una causal, la condición resolutoria y lo que vamos a ver que se llama la teoría de la imprevisión. Es decir, un hecho imprevisto, un hecho inevitable, un hecho extraordinario, como por ejemplo la pandemia. Es un hecho, es una imprevisión. ¿Qué pasa en la pandemia con los contratos? ¿Qué pasó en la pandemia con los contratos? Contratos de, por ejemplo, si uno quería alquilar un salón de fiesta, ¿qué fiesta iba a tener si estábamos todos metidos adentro? Entonces, ahí se aplicó la teoría de la imprevisión. ¿Quiénes actúan? Sí, un catering, todo lo que conlleva ese salón de fiestas, o sea, o esa fiesta en sí. Sí, tal cual, porque encima también tenés capaz contratado el catering, tenés contratado el disjockey, tenés contratado vestuarios, etcétera, que todo se cae. Bueno, en ese caso se aplica para resolver el contrato la imprevisión. Las partes que actúan en la rescisión unilateral, ambas partes, y en la unilateral y en la revocación, una sola, es decir, una sola decide la revocación o la rescisión unilateral. Y en la resolución también actúa una parte, es decir, la que utiliza el instituto de la resolución es la parte cumplidora o perjudicada. Los efectos fundamentales en la rescisión bilateral son para el futuro, ex nunc. En la unilateral y la revocación también son para el futuro, ex nunc. Y en la resolución son retroactivos, es decir, va para atrás, ex tunc. Y a los artículos que se aplican, el 1076 en la bilateral, el 1077, 79 inciso A en la rescisión unilateral de la revocación, y en la resolución actúa el 1079 inciso B, artículo 1083 y artículo 1091. Cláusula resolutoria. Creo que a partir de acá es que ustedes no lo vieron. ¿Puede ser?
La cláusula resolutoria no la vieron, para mí. A ver. No, no lo vimos. Fijaron, no lo vimos. No lo vieron, no. No, para mí tampoco. Porque, a ver. ¿Qué me dijo Federico? Federico me dijo que... llegaron hasta el artículo 1082. Inclusive. Y acá estamos ya con el 1087 y 1088. Y el 86. 86, 87 y 1088. Perfecto. Cláusula resolutoria. Cláusula resolutoria. Antes llamada pacto comisorio. Es decir, ustedes lo van a ver al tema de la cláusula resolutoria también en algún otro libro como pacto resolutorio. Permite resolver el contrato cuando una de las partes no cumple con sus obligaciones. Es decir, la cláusula resolutoria es una cláusula que se inserta o que está puesta en el contrato. Ok, es una cláusula. ¿Y qué dice esa cláusula? Esa cláusula es una opción. ¿Una opción para quién? Una opción para el que cumple. Ah, ok. Entonces tenemos una cláusula que está en el contrato y que la puede utilizar el que cumple. ¿Y para qué la quiere esa cláusula? Porque en el caso de incumplimiento de su contraparte, la parte cumplidora va a tener una opción, va a tener una llave, va a tener una posibilidad de ejecutar esa cláusula llamada pacto comisorio anteriormente o cláusula resolutoria. Es una cláusula, ya ustedes se pueden imaginar qué tipo de cláusula es, resolutoria, o sea, es una cláusula que extingue el contrato. Bien, entonces ¿está dentro de resolución? Sí. Está dentro de la resolución, de uno de los modos anormales de extinción del contrato. Con lo cual, esa cláusula puede ser expresa o implícita. Es decir, si no está en el contrato, ¿esa cláusula está? Sí. ¿Por qué? Porque se llama cláusula del artículo 1087. Sí. ¿Una pregunta querían hacer? No. Me pareció. Bueno, entonces, todo contrato bilateral, ya saben cuál es un contrato bilateral, donde hay más de dos o más partes, tiene la cláusula resolutoria implícita. ¿Para qué es este tipo de cláusulas y por qué ¿por qué se puede utilizar por más que no esté en el contrato esta cláusula? Para darle agilidad al comercio, para darle agilidad a los contratos y para que la parte que no colocó esta cláusula o que quiere rápidamente desligarse de un contrato que le está generando inconvenientes pueda hacerlo. Entonces, la cláusula resolutoria admite dos variantes. Una es la implícita o tácita del artículo 1087, surge de la ley, sin necesidad de que esté incluida en el pacto, y otra que se llama cláusula resolutoria expresa, que está en el artículo 1086, y que las partes expresamente la insertan en el contrato. ¿Cuál es el presupuesto básico que admite esta cláusula resolutoria o pacto comisorio? Bueno, el presupuesto es el incumplimiento, como les decía, y tengan en cuenta que el incumplimiento es una de las modalidades de la resolución contractual. El otro era, por ejemplo, la condición resolutoria. Y esto está en el artículo 1084. Con lo cual, para que se pueda operar la cláusula resolutoria implícita, tiene que haber un incumplimiento. Y ese incumplimiento, ven ustedes la palabra que está en mayúscula y no es menor, esencial. ¿Y cuándo es esencial? Bueno, el artículo 1084 nos define cuándo es esencial. Cuando es fundamental. Profesor, disculpe la interrupción de la clase. Le quiero avisar que hay un compañero que se llama Marcos que no puede entrar, lo tiene que aceptar. Lo tengo que aceptar. Entonces, a Marcos lo vamos a aceptar. A ver. Marcos Contegrán. Bienvenido, Marcos.
Hola, Marcos. Buenas, muchas gracias por agregarme. Estuve hace un favor, rato ahí esperando. Es un gusto tenerte entre nosotros. No, gracias. ¿Algo que ver con el procurador o algo así que se llamaba Conte Gran? El pariente muy lejano. Muy lejano, ni siquiera un tío ni un papá. No. Nada. O sea, es pariente, pero ni siquiera te hablas. Sí, no, ni siquiera. Ni siquiera. Pero bueno, lo cierto es que comparten el mismo apellido. Sí, así es. Vamos, Marco. Bueno, Marquitos, estábamos continuando con la extinción de los contratos y estábamos viendo el tema del incumplimiento esencial. El incumplimiento esencial como presupuesto para el ejercicio de la cláusula resolutoria o el pacto comisorio. Y están viendo acá en estas 5 pautas cuáles son o a qué se considera esencial. Cuando es fundamental, cuando el cumplimiento tempestivo es condición del mantenimiento del interés del acreedor. O sea, vean ustedes cuándo es esencial. Vestido de novia para el día de boda. O sea, si no me cumplí con el vestido, ¿para qué me sirve todo? O sea, el incumplimiento es esencial. Si me voy a casar, necesito el vestido. Por ejemplo, cuando el incumplimiento priva al acreedor de lo que sustancialmente tenía derecho o a esperar. Juego de muebles sustituido por otro diferente. No, la verdad que no. Es esencial ese juego. Cuando el incumplimiento es intencional y cuando el incumplimiento fue anunciado por manifestación seria y definitiva del deudor. Entonces, para que opere la cláusula resolutoria, tiene que haber un incumplimiento esencial y ese incumplimiento esencial se los estoy marcando en todas estas pautas. ¿Qué pasa con el incumplimiento parcial? El incumplimiento parcial puede ser esencial si priva sustancialmente al acreedor de lo esperado. Es decir, la palabra sustancialmente implica un todo, implica algo fundamental, implica esencial. Entonces, por más que sea incumplimiento parcial, pero ese incumplimiento parcial priva sustancialmente al acreedor de lo esperado, también es considerado un presupuesto válido como esencial para el ejercicio de la cláusula resolutoria o también llamado pacto comisorio. Profe, levantaron la mano, ¿eh? Hay alguien que quiere hablar. Profe, ¿me puedo hacer una consulta? Si el incumplimiento es, por ejemplo, tengo que hacer, yo pinto un cuadro y tengo que cumplir con ese arte, con el cuadro ese, pero me muero. Y no se puede cumplir con ese contrato. Y no se sustituye, sí. O sea, no hay persona que pueda sustituirme. ¿En qué instancia o dónde entraría eso? Eso no lo entendí la otra vez. Porque creo que creo que lo había explicado, pero, o sea, por muerte, cuando hay incumplimiento por muerte. Sí, a ver, aguárdame un segundo, aguárdame un segundo. Te pido disculpas, me lo decís de vuelta que no. Cuando hay incumplimiento por muerte, por ejemplo, sí. Hay que pintar un cuadro y el único que puede pintar ese cuadro es el pintor, el que habían contratado, no lo puede sustituir ni el hijo. ¿En qué instancia de contrato y de incumplimiento entraría ese presupuesto? Bien, tenemos un contrato en donde el deudor, el tipo del trabajo del deudor es intuito personal. O sea, no puede ser cumplido por los herederos. O sea, no es lo mismo un pintor de brocha gorda que pinta una casa que un pintor tipo Picasso. Entonces, si es un pintor de brocha gorda, lo pueden pintar los herederos. O sea, contratan a otra persona, a otro pintor y te pinta la casa. Ahora, si es intuito personae, es decir, es un pintor
famoso, un Dalí, un Picasso, etcétera, ahí no hay incumplimiento, porque se produjo la muerte, muerte, incapacidad también puede suceder, no solamente la muerte, la incapacidad. En esos casos, si eventualmente el acreedor entregó una suma de dinero y el deudor, por ser intuito personal, no puede cumplir, herederos de ese deudor deberán devolver a los efectos de cumplir con el contrato. También es lo que se llama la frustración del fin del contrato. Frustración del fin. ¿Por qué? Porque el contrato es factible que te lo pinte a otra persona, pero vos no querés otra persona, vos querés esa persona. Entonces, si esa persona no lo puede cumplir, porque se murió o porque devino incapaz, lo cierto es que si se entregó una suma de dinero, se devuelve. Y si no se entregó, ese contrato queda sin efecto, sin culpa de ninguna de las partes, especialmente del deudor. ¿Se entiende? O sea que los herederos no tendrían que reparar los daños. No, porque no hubo culpa, no hubo dolo, no. O sea, se está trabando un poco, profe, la conexión, me parece, o es a mí. Sí, se trabó recién un poco. O sea, me imagino, bueno, por ahí un cuadro es algo entre particulares, pero no sé. Contraté a Michael Jackson para que haga una gira y tengo sponsors, tengo estadios reservados, todo, y Michael Jackson se muere. Bueno. En ese caso se devuelven las entradas, se devuelve lo que eventualmente alguna de las partes tuvo como gasto. Por ejemplo, los herederos podrían devolver los gastos en que se incurrió por ese contrato, generar un incumplimiento, porque la muerte no es un incumplimiento. O sea, cualquier tipo de contrato donde se provoca la muerte o la incapacidad, la demencia, un problema de salud mental, uno no puede decir es un incumplidor porque se murió. O sea, forma parte de la vida. O sea, no hubo intención de morirse, salvo, no sé, un suicidio, y aún así tampoco. Es decir, no son casos como para invocar incumplimiento, ni la muerte, ni la incapacidad. Pero sí, obviamente, que todos los gastos en que se incurrieron, sumados a lo que eventualmente se recibió en virtud de ese contrato, hay que devolverlo, porque el contrato quedó sin efecto. En realidad lo que se provoca es, se deja sin efecto un contrato a tenor de una causal de la vida misma, que es la muerte o la incapacidad. Gracias. Y a veces, por ejemplo, siguiendo el tenor de los recitales, cuando se suspenden por mal clima, muchas personas viajan hasta el lugar, tienen hotel, transporte, y se suspende por mal clima. Ahí no se murió el cantante, pero bueno, se suspende igual. ¿Cómo se justifica eso? Y por una causa legal que se llama caso fortuito o fuerza mayor. Un hecho imprevisible, inevitable de las partes. El caso fortuito, la fuerza mayor, es una excepción de incumplimiento. Excepción de incumplimiento. O sea, está previsto que, salvo que hayas asumido el caso fortuito o la fuerza mayor, pero si no la asumiste, si el deudor no la asumió, entonces con más razón la lluvia, un corte de luz, el cantante principal que se te descompuso, entró en una borrachera o en una noche de joda y con mucha droga y a la mañana no se podía levantar. El tipo era ¿cuántas veces lo han dicho que se sacó, no sé, a Luis Miguel, que estaba recontra borracho, dado vuelta y no se podía estar frente y no recordaba la letra? Distinto es el caso que el cantante canta lo que a vos no te gusta, como pasó con Fito Páez la semana pasada.
Yo, nada, hay una parte del libro que habla, cuando empieza a hablar de los institutos, siempre está hablando de las muertes de la persona en esto de las obligaciones instituto personae, y habla, ¿no?, que son excepciones, obviamente. Entonces, teniendo en cuenta la muerte del artista, decimos que hay una frustración del contrato. En cambio, en el ejemplo de los recitales, decimos que hay incumplimiento, algo así. No necesariamente, no todo aplica a todo. Estamos viendo, Okay. Yo lo que más quería, antes que nada, era, a ver, esperen. Igual me están viendo bien, ¿no? Bien. Lo que más quería era, primero, explicarle los institutos. Y después, ¿me están escuchando, no? Sí, profe. Sí, se escucha, se tilda un ratito, Bien. pero se sigue escuchando. Bien. A ver, esperen un segundo. Ahí. Se tildó, pero se logra escuchar. Ok. ¿Y la filmina se ve bien o se dejó de presentar? No, no Se se dejó ve. de presentar. Bueno, ahora la vuelvo a poner. Ahí voy. Y... No, parece que no quiere una filmina. A ver, voy de vuelta. No, la filmina no quiere presentarse, se va a continuar. Si no, sigo sin filmina. Total, me estaban preguntando cosas sin filmina. A ver. Es que tengo capaz muchas cosas abiertas. Estoy cerrando todo, a ver si tengo suerte. Ahí voy. No. Bueno, estaba tan linda la filmina, pero bueno. Seguimos. Entonces, cláusula resolutoria, artículos 1087, 1088, 1000, y también, entre otros artículos, está el artículo 886. ¿Cuáles son los requisitos para ejercer la cláusula resolutoria implícita? Lo que sí hay que decirles es que, como les decía anteriormente, solo operan los contratos bilaterales, que es el artículo 1087. ¿Cuáles son los requisitos para ejercerla? Incumplimiento esencial, como habíamos hablado, mora, o sea, la demora del deudor, es un requisito
que coloca en deuda a una de las partes. Y el tercer requisito es el emplazamiento. Hay que intimar al deudor. El plazo mínimo son 15 días. Y transcurrido ese plazo, o sea, los 15 días, la mora del deudor y el incumplimiento, se produce la resolución de pleno derecho. Y esa resolución, que es la extinción del contrato, o para esa resolución no se requiere una sentencia judicial. La resolución, es decir, la extinción del contrato, opera por la declaración extrajudicial. ¿Cuál sería esa declaración? El emplazamiento, la intimación por el plazo no menor a 15 días. Si el acreedor no tiene intención de resolver, debe aclararlo expresamente. De lo contrario, el emplazamiento opera como resolución automática. Es decir, el acreedor puede intimar a que cumpla. Hay un chico que dice que no puede entrar a la clase, aviso. A operar a que cumpla bajo condición de... Se cortó. O a mí se me cortó. admitir. A mí también se me cortó. Sí, es como que empezó con silencio, la Filmina no se vio y se me cortó. No, no se ve nada ahora, yo no veo nada. No. Yo vi una parte de una filmina y no la escucho, profe. O a vos se te... Bueno, a ver, hagamos nosotras. ¿Alguien te ¿También? La filmina la están viendo, ¿no? Sí. A vos se te cortó. No, Bueno, sí, ahora estamos no. todos así. No, tanto medio veo una informal. M de Mauricio que dice que está presentando, pero no se ve. Qué raro, yo las veo. ¿No? ¿Vos no ves? Yo sí ¿Los veo. demás Sí, ven mira. algo? Yo sí veo Sí, la sí. filmina. Sí, se ve Sí, la se ve. filmina. Bueno, No, yo veo la M. Chicos, No la importa. filmina... Ahí está, ahí ahí está. está, ahí volvió. Ponen en pantalla completa la presentación por ahí le desaparece. Puede ser. Sí, ¿Ahí la ahora están sí. viendo ahora? Sí, Sí. sí, sí. Vamos, que se puede, país. Bueno, ustedes me avisan. Profe. Entonces, ¿la están viendo completa? ¿Están Profe, viendo? se quedó, en el acreedor puede intimar a que cumpla bajo condición. Ahí se quedó. Bajo condición de resolver el contrato. Bien, entonces, qué bien, estamos conectados, estamos viendo la filmina, no puedo pedir más. Y después tenemos la filmina esta también que se están viendo seguramente, que es la cláusula resolutoria expresa, que está en el artículo 1086. La expresa, recuerden ustedes, está en una cláusula expresa del contrato. Como está expresa, no requiere la intimación que habíamos visto anteriormente de un plazo no menor a 15 días. Y la resolución del contrato desde que la comunicación cumplido el plazo, o sea, una vez que llegó la comunicación, se resuelve. No necesita ni la intimación ni esperar el plazo. Simplemente simplemente cumplido el plazo de mora, se resuelve el contrato. Y la forma de comunicación tiene que ser fehaciente: carta documento, telegrama colacionado, notificación notarial, etc. Y acá ven un lindo cuadro comparativo entre la cláusula resolutoria implícita y la expresa. No les reitero mucho porque ya lo vimos. Implícita surge de la ley, la expresa las partes lo pactan, la implícita solamente en los contratos bilaterales, la expresa en cualquier contrato, la implícita incumplimiento esencial, la expresa puede pactarse para incumplimientos genéricos o específicos, la implícita requiere emplazamiento, la expresa no requiere emplazamiento, en la implícita, transcurrido el plazo sin cumplimiento, se resuelve. En la expresa basta comunicar fehacientemente la voluntad de resolver y una vez que le llega al deudor, se resuelve. En la implícita, el acreedor puede aclarar que no quiere resolver, solamente que se cumpla el contrato. En la expresa, la resolución opera desde la comunicación
Y en la implícita, más garantías para el deudor, y en la expresa es mucho más ágil y expeditiva para el acreedor. Tenemos aquí dos lindos elementos que se llaman el ius variandi y la resolución parcial. El ius variante significa que es un tema de opciones. La parte que puede extinguir el contrato puede tener la primera opción, que es cumplimiento, y después puede variar a la extinción. Es decir, primero puede intimar por cumplimiento y después, si no le interesa el cumplimiento o lo que sea, varía. Por eso se llama ius variandi, el derecho de variar. Puede variar a la extinción. Ahora, quien pidió la extinción no puede hacer el ius variandi al cumplimiento. El ius variandi va de cumplimiento a extinción, pero no de extinción a cumplimiento. ¿Hasta cuándo puede variarse? Y bueno, el acreedor puede cambiar de acción incluso después de la sentencia definitiva que condena al deudor a cumplir. Es decir, puede variarse hasta el último momento. Entonces, tenemos el ius variandi, el cumplimiento y la extinción. ¿Qué sucede con la resolución parcial? Es decir, no la resolución total del contrato, sino de una parte, que está en el artículo 1083. Incumplimiento parcial. El acreedor puede resolver parcialmente el contrato. Es decir, hay un incumplimiento parcial, la resolución opera parcialmente. Y si el acreedor no tiene interés en la prestación parcial, puede resolver totalmente. Es decir, si el deudor cumplió una parte sí y una parte no, aún así el acreedor puede decir no me interesa, porque yo quería el total. No me interesa que pagues de 100, pagues 50. Si me debes otros 50, la verdad que para mí no me sirve. Y una vez elegida la opción parcial o total, es excluyente. No puede cambiarse. ¿Y qué sucede con el caso fortuito que habíamos hablado? Caso fortuito e incumplimiento. 5. Esto se debe a un caso fortuito, por ejemplo la lluvia. Igual procede la cláusula resolutoria porque la obligación quedó extinguida, pero sin daños para el deudor. Efectos de la resolución por cláusula resolutoria. La resolución por la cláusula resolutoria produce efectos retroactivos, es decir, los efectos van para atrás. Hay que devolverse lo mutuamente entregado. Por eso dice las partes deben restituirse lo recibido o su valor. Incluye frutos y accesorios. En los contratos de ejecución continuada, por ejemplo, no sé, la locación, que no se agota en un solo acto, los efectos ya cumplidos, equivalentes y divisibles, quedan firmes. Es decir, en la locación no podemos devolver los meses de alquiler. Ya está, ya fueron. Va de acá para adelante, no podemos ir para atrás. Y llegado el caso, por resolución, se puede pedir daños y perjuicios, es decir, los daños que provocó que no pueda seguir adelante con el contrato. Y el acreedor que pidió la resolución, pero demora en la restitución de la cosa, también debe reparar los daños de esa demora. ¿Y quién paga las costas del juicio? Bueno, el deudor incumplidor, es decir, las costas siempre las paga el perdidoso. Entonces, ¿quién paga las costas del juicio? Sé que se inició un juicio. Bueno, el incumplidor. Ahora vamos a la teoría de la imprevisión, artículo 1091. El ejemplo para ustedes sería la pandemia, pero hubo montones de casos de situaciones extraordinarias que vivió la sociedad y que generaron la imprevisión. Puede ser el Corralito, puede ser la hiper de Alfonsín, puede ser el Rodrigazo de Isabel Martínez de Perón, etc. Ok. ¿Estamos viendo Filmina y todos? Sí, profe. Sí, ¿no? Vamos, Sí, vamos. profe. Sí, Logramos superar la dificultad. En la realidad, me parece que era yo el problema, que tenía muchas cosas abiertas en la compu y tengo una compu viejita como yo y no da para tanto. ¿Cuál es el concepto de la teoría de la imprevisión? Permite revisar o resolver, permite ver el contrato o extinguirlo. ¿Cuándo?
y acá están las causales, circunstancias extraordinarias, es decir, que salen de lo común, e imprevisibles, que no se podían prever. O sea, la mente más la pandemia, es algo que nos sorprendió, por eso es imprevisible, extraordinaria, o sea, no es común, no todos los días tenemos una pandemia, es algo extraordinario, y es sobreviniente, es decir, fue posterior, por ejemplo, a un contrato, no es que era anterior, fue posterior. Entonces, la característica de la imprevisión es extraordinaria, imprevisible y sobreviniente. ¿Y qué provoca eso? Por ejemplo, que una prestación se torne excesivamente onerosa, excesivamente onerosa. Por ejemplo, el corralito, cuando hubo que devaluar la moneda, el dólar valía igual que un peso. Se devaluó y un peso ya no valía un dólar, sino que valía, para poder comprar un dólar había que poner 4 pesos. O sea, había que poner el cuádruple. Entonces, una de las prestaciones, por ejemplo, si yo tenía que pagar una cuota y era un dólar, ahora tengo que pagar 4 dólares. Imagínense ustedes, se me cuadriplicó la deuda. Entonces se tornó excesivamente onerosa por algo que era extraordinario e imprevisible. Diferencia con el caso fortuito. El caso fortuito genera la imposibilidad de cumplir. La obligación se extinguió. En cambio, en la imprevisión se puede cumplir la obligación, pero es recontra dificultosa porque vale 4 veces. Y el Código Civil Comercial regula la imprevisión. Condiciones de aplicación de la teoría de la imprevisión. Contratos conmutativos. ¿Qué significa conmutativos? Significa que las prestaciones son equivalentes. Bueno, puede ser una más fuerte que la otra, pero más o menos oscilan en un mismo rango. No es que una es así y la otra es así. Ahí tenés una gran diferencia entre una y la otra. Conmutativo es que las prestaciones pivotean más o menos en forma equivalente. ¿Y en qué tipo de contratos? Bilateral, oneroso con prestaciones determinadas. Y no procede la teoría de la imprevisión en los contratos aleatorios. Y obvio, si hay riesgo. ¿De qué teoría de la imprevisión me hablas si vos fuiste a la buena de Dios? Le apostaste todo el 5 a la ruleta, ahí no podés ir imprevisión. Más que imprevisión, es un contrato de riesgo, como un contrato de lotería, un contrato de juego y apuesta, etcétera. Se tiene que producir en contrato de ejecución diferida continuada, no de cumplimiento instantáneo. Si vos compraste y en un momento entregás la cosa y ya pagaste el precio, ya está, se terminó. No hay imprevisión porque la imprevisión es cuando el contrato se va alargando a la raíz del tiempo. Por ejemplo, un contrato de 2 años, de 3 años, etcétera. La tercera característica es que la prestación se torna excesivamente onerosa. La cuarta característica es extraordinaria e imprevisible, que lo habíamos hablado. Guerra, crisis, inflación, etcétera. No tiene que haber culpa y tiene que ser de carácter general, es decir, nos afecta a todos, no a uno en particular. ¿Hasta acá se entiende o voy muy rápido? Se entiende. Se entiende, profe. Muchas gracias. Efectos. ¿Qué efectos puede producir? 2. ¿Cuáles? Resolución. Se extingue el contrato o se adecua para que el contrato pueda seguir adelante y lo que está desfasado se equilibra. La resolución, es decir, cuando se extingue el contrato, no alcanza los efectos ya cumplidos, es decir, es para el futuro. Adecuación, lo pueden adecuar las partes o lo puede adecuar también el juez. Si se inicia un juicio, el juez puede adecuarlo. Renuncia a la imprevisión. Nula si se pacta en el contrato. Y el otro instituto que nos faltaba ver, que se llama la frustración del fin del contrato, está en el artículo 1090. La frustración del fin del contrato, los antecedentes históricos se llaman los casos de la coronación.
Krell versus Henry, que lo que se hizo fue alquiler de balcones para ver la coronación de Eduardo VII. La coronación se suspendió por la enfermedad del rey. El contrato se frustró, aunque técnicamente era posible entregar un balcón. ¿Cómo es esto, che? Bueno, el tema era de que Está congelado, profe. Sí, no se escucha si está hablando. Yo pensé que era yo nomás. Sí, yo al principio también. Por ahí, profe, si tiene mala conexión, si saca la cámara y solo escuchamos el audio. Me parece que tampoco escuchamos con la voz. balcones para Estamos solos, ¿no? Ah, se fue. El lunes es el mini parcialito, Sí. ¿no? Sí. Sí, y ustedes enviaron el trabajo que mandó la Sí. profesora, yo recién vi que mandó un mail el 18. Yo lo mandé, pero nunca recibí acuse de recibo, ni del primero ni del segundo. Yo del primero sí. Yo del primero recibí ayer, pero porque lo mandé por el ¿Tienen particular. ganas de que repasemos, no ahora, pero si nos juntamos así como para estudiar y eso, si les interesa? Antes del parcial. Del parcial, ¿no? del, Sí. O el, del o el parcial del domingo, 22. a la tarde, cuando quieran. Obvio. Ahí está el profe. Ustedes dicen para el del Igual 22. creo que ya creo que 3 minutos y termina la llamada. 3 minutos y termina la llamada. Gracias, Eliana. 3 minutos y ya terminamos. Les quiero decir una cosa más. El parcial va a ser oral. Va a ser a través de Meet. Va a ser oral. Nos vamos a dividir los profes. Vamos a tomar un grupito cada uno. Va a ser un gusto poder tomarles Meet a cualquiera de ustedes. Y va a ser oral. Profe, el del 22, el del 6, porque tenemos un parcialito y el parcial. No, el parcialito va a ser como siempre, pero el parcial, primer parcial, el parcial de verdad, ese va a ser por Meet. Por Meet, perfecto. Después Bueno, mandan espero- los enlaces. Espero que se haya entendido la clase. Muchas gracias a todos, que terminen lindo. Si en el parcial son preguntas aleatorias o se puede elegir algún tema en particular, porque como son tantos temas. Y la Ah, idea tipo sería limpio. que uno tome al azar las preguntas, porque si van Bien. a elegir un tema, sería tipo más... No elegir un tema, pero bueno, abordar quizás de entrada un tema y después seguir haciendo preguntas. No, podemos charlar, lo podemos charlar. Muchas gracias a todos, que terminen lindo. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao.